Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida sobre el torneo Candidatos, séptima ronda. Esta es la última partida de la jornada de hoy. Hemos traído anteriormente la buena y rápida victoria por parte de Nepomniachtchi con piezas negras sobre Richard Rapport y para no quedar descolgado, Caruana ha de ganar sí o sí esta partida tremenda. Ha sido una lucha espectacular con muchísimos movimientos, así que vamos directamente con la misma. Al finalizar la partida vemos cómo están la clasificación tras esta séptima ronda, que hay que recordar que al ser 8 jugadores y al jugar a doble ronda, pues estamos en el ecuador del torneo. De momento, E4 para Caruana, defensa siciliana, responde Rajabov, que lleva las piezas negras, caballo F3 y A6. Un movimiento que se entra en la variante O'Kelly, de alguna manera saliendo completamente de lo más jugado, sobre todo a nivel élite. Y bueno, pues en las bases de datos de chess.com hay en torno y tras solo 2 movimientos 7000 partidas en las bases de datos, ¿no? También incluyen grandes maestros de la élite, grandes maestros, maestro internacional y todo lo que sea maestro. De momento C4, preparando una formación Maroczy, de hecho estamos en la variante Maroczy, y caballo C6, más jugadas de desarrollo, D4 golpeando en el centro y primeras capturas, C por D4, caballo por D4 y E5 atacando al caballo. De momento se evitan los cambios, el caballo viene a F5, quizás con ideas de saltar a D6 y bueno, pues tendría que capturar las piezas negras con el alfil, entregando la pareja, dama por D6, teniendo una posición pues quizás algo ventajosa, y D5, bueno, pues queda defendido bastante bien y de hecho bloqueado, ¿no? Para la dama, el peón de la casilla de D6. Tras estas jugadas, bueno, pues se golpea el centro, también se libera la diagonal para el alfil de casillas blancas y la partida continúa con más cambios o más capturas, ¿no? C por D5, ahora alfil por F5 y tras peón por se juega en esta posición, ya que el caballo de C6 está atacado, caballo de 4. Las blancas tienen un peón pasado, difícil de defender. Podríamos pensar en hacer algún movimiento como alfil C4, torre C8 metiendo presión al alfil, y si se hace una jugada, por ejemplo, como B3, pues se podría echar finalmente al alfil y las piezas blancas, pues bueno, no han hecho grandes progresos. Por lo tanto, se decide entregar o devolver el peón en la posición. Se juega alfil D3 y de momento podríamos ver otra variante también jugando caballo C3. Las piezas negras no pueden capturar ya que el caballo lo defiende, pero por otro lado pueden hacer algún movimiento como caballo F6, incluso siendo mejor que la captura del peón en F5, que también está tocado. Bueno, con varias opciones se juega, alfil D3 y la partida continúa con la captura en D5. Además, la dama parece que está tocando o entrando en G2, caballo C3 atacándola, y la dama la retira Rajabov en esta posición a D7. Si se captura en esta posición, el tema es que se gana un peón, pero se puede perder la partida. Tras estas jugadas alfil E4, defendiendo la torre y atacando la dama, podría retirarse a H3, pero ahora son las blancas las que tienen que mover pieza, dama 4, jaque, B5, y tras caballo por B5, si peón por, pues está cayendo la torre y además vendría con jaque, el alfil ataca además a la torre en A8, y si caballo por B5, ahora existiría la captura directamente, o incluso también sería bueno para las blancas primero dar un jaque y así tener que mover el rey, posteriormente quizás capturar, o incluso alfil G5 dando un nuevo jaque en la posición. Una posición muy dominante. Se evita la captura en G2, retira la dama Rajabov, y Caruana, bueno, pues continúa con el desarrollo, enroque en corto, caballo F6 y alfil G5. Tras estos movimientos alfil E7, quizás buscando el enroque en corto, veremos dónde lo va a hacer, ya que tras torre E1 y atacando el peón de 5 Caruana, el enroque quizás se recomendaba hacerlo en corto, aunque Rajabov lo hace en largo. Tras la partida, que ha terminado hace unos minutitos, ha durado más de, bueno, pues casi 6 horas. El propio Rajabov decía que, bueno, pues con esta jugada quedaba, o le comentaba la entrevistadora, que quedaba un poquito mejor tras enroque en largo, pero él quería crear algo de bueno, pues
revolver un poco la partida, ¿no? Por un lado, torre y dama pues están tocando dos veces al alfil, una vez se retire al caballo. Es verdad que el rey queda más expuesto, pero bueno, tendría opción de venir a B8, como decimos, pues la torre mucho más activa, y también gracias a este caballo activo en la posición, pues considero jugar en roque largo. Hay cierta ventaja para Caruana en la posición, queda mucha partida. De momento, además, Caruana, pues en esta posición gana un peón y tras caballo C6 viene con el ataque a la torre. Hay que recordar este doble en la posición. Se podría traer la torre A3 haciendo una defensa doble del alfil, pero se decide primero capturar en F6. Y tras alfil por F6, si vamos primero por parte de las negras en esta posición a la captura en D3, tras los cambios, bueno, pues salen favorecidas las piezas blancas. Torre por E7, caballo por y tras alfil por, cuentan con dos piezas por torre, ¿no? Las dos torres se van, además de contar con un peón quizás de ventaja también las blancas. Por lo tanto, hay que recapturar en F6. De alguna manera el alfil pues coge cierta fuerza en la posición. Esto lo ha permitido Caruana, pero aquí tiene un movimiento más activo que torre 3, manteniendo cierta ventaja, que es torre D5. Ataca la dama, esta se retira y alfil C4, defendiendo en dos ocasiones a la torre en esta posición. Tras estas jugadas entonces se juega rey B8. Hay que comentar que solo llevamos 17 movimientos y a Caruana le quedaban 25 minutos en el reloj y a Rayabov 45, por lo tanto no les queda mucho para llegar al control, que es en la jugada 40, contarían con una hora de más, y de momento se activa la dama de 3, quizás alguna jugada también de avance del peón. Como vemos, las negras cuentan con alfil de casillas negras, pues una jugada como G3 se recomienda. Se conecta el alfil y la dama, se mantiene en la columna, dama B4, y tras estas jugadas, bueno, pues atacando el peón de B2 se evita jugando alfil B3. Además el alfil sigue de alguna manera pues estando muy activo, mirando por rayos X al peón de F7. Tras estas jugadas la partida continúa con caballo de 4. Como vemos, el alfil junto con la torre defienden y la dama además en esta posición perfectamente a dicho caballo. Se quiere ganar el alfil de B3, pero se evita de la siguiente manera. Primero se juega dama C4, se cambian damas en esta posición y tras alfil por C4, torre C8 atacando, evitando la pérdida del alfil de casillas blancas. Además quizás doblaje de peones. La partida continúa con alfil D3. Tras estas jugadas caballo C6 nuevamente, la idea quizás de Rayabov podría pasar por llevar el caballo pues a otra casilla más interesante, y de momento en la posición alfil E4, torre H, E8 trayendo la segunda torre a la actividad y F3 reforzando la defensa del alfil y creando bueno, pues una interesante defensa sobre las casillas blancas. La partida tras estas jugadas continúa con torre E7. Es aquí quizás cuando se recomendaba jugar caballo E5 con algún interés o posibilidad con saltar el caballo a C4 atacando al peón de B2. Además el alfil pues también estaría en esa diagonal junto con la torre y podría ser interesante. Tras estos movimientos se juega torre E7 y es verdad que la torre se pone en séptima, pero bueno, pues Caruana aprovecha para traer la última torre a la actividad y tras estas jugadas la partida continúa con H6. Si ahora se opta por este movimiento como caballo E5, torre D8 es activa también para las piezas blancas, intentando buscar el cambio de torres y quizás esa posibilidad de ataque, o como hemos comentado en esa línea de caballo C4 atacando en B2, pues no valdría del todo. Tras estos movimientos, como decimos, de momento se juega H6, quedan 15 jugadas, 12 minutos para Caruana y prácticamente el mismo tiempo para Rayabov, y rey F2 mejorando la posición del rey. Torre C, C7, torre 5, D2 volviendo, y aquí se decide capturar en C3 a fin de estropear la estructura en el flanco de dama de los peones, y ahora sí que se juega caballo E5. Con este movimiento la torre se activa, ataca al peón de C3, torre C1 defendiéndolo, y tras estas jugadas F6 quizás siendo un error definitivo para las piezas negras, sobre todo por lo que va a venir. Quizás con este movimiento pues debilita un poquito los peones,
Va a venir el rey junto con el peón de H pues a fijar un poquito la estructura y bueno, pues vamos a ver qué pasa a continuación. Aquí se recomendaba hacer un movimiento como caballo G4. Si peón por, pues está cayendo el alfil, que quizás llegando a un final pues puede ser un poquito mejor, ya lo veremos a continuación. Y un movimiento como rey G3, caballo F6 es una posibilidad, o volviendo nuevamente a E5. Opta por este movimiento, jugar F6, y aquí es cuando Caruana empieza a activar su rey metiéndolo por el flanco de rey. Rayabov no se queda de brazos cruzados, de momento rey A7, torre D4 y tras torre C5 se juega rey H4 ya en la posición. Tras estos movimientos torre C7, la idea de torre C5 era para doblar torres, de momento la séptima está muy bien defendida, por lo tanto a ver cómo puede progresar aun metiendo en algún momento el rey Caruana hasta G6, de momento ya está en H5 y aquí Rayabov empieza también a hacer valer quizás este de momento 2 contra 2 que tiene en la posición, pero hay doble ataque sobre el punto de C3 que también de alguna manera pues puede estar retrasando. Para entrar con el rey en G6 primero se juega F4, expulsa al caballo, se retira a D7, torre C de 1, evitando la defensa del peón de C3, pero dando un doble en la posición al caballo, y tras caballo B6, torre 1, D3, bueno, pues activando una de sus torres. Tras estas jugadas caballo A4, la idea quizás de Rayabov es capturar con el caballo, ya que le va a permitir alguna captura más, y en caso de que Caruana lo permita tras caballo por C3, pues el alfil podría caer en la posición. Y aquí también podríamos pensar por parte de las piezas negras en hacer estos cambios. El tema es que tras los mismos, rey G6 y a torre C7 podría existir G4 y bueno, pues las negras tienen un 2 contra 1 en el flanco de dama, pero quizás la ventaja pues se mantiene en el lado de las blancas, sobre todo gracias también a este rey que está muy activo en esta posición. No se opta por capturar de momento en C3, se juega caballo A4, rey G6 y tras estas jugadas caballo por C3, ganando un tiempo sobre el alfil ya que se decide defender en esta posición, alfil F3, caballo por A2, parece que Rayabov tiene vía libre por parte de sus peones, y aquí tiene un movimiento Caruana también muy bueno que es torre de 7. La torre deja defender el peón de G7, por lo tanto este puede ser el recorrido del rey para obtener peones pasados en la columna F, aunque vencerían varios ya que además de las capturas pues hay que retirar el rey. Y de momento tras estas jugadas Rayabov juega caballo C3. Pensando en capturar en D7, es un pelín larga esta línea, pero es muy interesante. Rey B6, y a estas jugadas es incluso la torre la que puede capturar en G7, B4 buscando la coronación, y a torre D7 con jaque gracias al alfil, rey A5 retirándose. Como vemos, el peón de B4 está defendido por el caballo, es verdad que de momento no puede avanzar, pero el tema es que la línea tras rey por F6 podría continuar con torre B5. La torre blanca ya no tiene control sobre dicho peón y en caso de cambios, bueno, pues podría capturarse con el peón, con el rey, rey G7 y tras B3, F6 y B2, la línea podría continuar con alfil E4 y bueno, pues se entrega el alfil por la coronación, pero a cambio se está ganando dama para las blancas. Por lo tanto, no funciona realmente este cambio. También no lo he comentado en esta línea que hemos comentado y era interesante, es que el caballo, para llegar a poder defender a algún peón de la coronación, pues necesita muchísimos movimientos, y como vemos además, tras jugarse caballo C3, el alfil corta al menos las casillas más directas para llegar. Por lo tanto, este torre por D7 no funciona, juega a caballo C3, rey por G7, B4 y esto es una auténtica carrera. Rey por F6, B3 en la posición, el caballo gracias a que está en C3 pues evita que la torre de D3 pueda capturarlo, además está defendiendo la torre de D7 y tras torre de D2, ahora sí, evitando B2 por parte de las negras, se juega a 5. Tras estos movimientos la partida continúa con rey E6, podríamos pensar en rey G6 pero es un poquito peor, veremos después por qué,
y un movimiento como rey G7 es perdedora para las piezas blancas. El tema es que ahora sí que existe B2. Como decíamos, la torre no puede capturar ya que te está cayendo la torre blanca, y en caso de primero capturar, el problema de haber llevado a la séptima el rey es que esta captura en C7 viene con jaque. Por lo tanto, las negras ganarían en esta línea. Por lo tanto, no se puede traer el rey a séptima, tampoco quizás es buena traer el rey a G6, que lo podemos ver un poquito más adelante, y de momento hace el mejor movimiento Caruana, manteniendo cierta ventaja, rey E6, pero como vemos, bueno, pues está llegando a un final de peones, a ver quién corona primero, y esto requiere de muchísimo cálculo. Tras estas jugadas, torre por D7 jaque, rey A6 y F6 empezando a empujar el peón Caruana. Podríamos pensar en un alfil B7 jaque para traer el rey a B6 y posteriormente, y tras retirar el alfil, jugar torre B7, que la casilla le defiende el alfil y así capturar en B3, pero el problema es que en esta posición existe caballo B5. Torre B7 jaque, el rey se retira a 6 y como vemos no tiene control sobre este peón, que bueno, pues la partida se llevaría a tablas, ¿no? Hay quizás algún movimiento como torre B8, caballo D4, jaque. Hay varias posibilidades y es una auténtica locura esta posición, que parece que está igualada, jugando lo mejor cada jugador. No obstante, como decimos, pues se juega F6, quizás más acertado para ganar un poquito de ventaja, para mantener la ventaja. B2 en el tablero y tras F7 se corona por parte de Radjabov. Importante no haber traído el rey en esa posición a G6 como comentábamos anteriormente, y aquí se corona por parte de las piezas blancas. A este movimiento anterior podríamos pensar en torre F5, siendo también una línea interesante, ya que es verdad que esta captura o se entrega la torre no se puede coronar, ya que la torre captura, y el tema es que ahora se corona dando este jaque, pero no obstante, tras el rey retirarse a F6, podría venir algún movimiento más o algún, bueno, pues no jaque, pero se evita la coronación, pero simplemente tras rey G7, dama por F4, y tras estas jugadas las blancas pues están ganando ya que tienen pieza de más. Por lo tanto, torre F5 no funciona, se decide coronar por parte de ambos jugadores, y el problema lo tiene Radjabov, ya que quizás un jaque en A8 llevaría al rey a la columna B y tras un segundo jaque pues está cayendo la dama, por lo tanto no se puede hacer cualquier movimiento, y lo menos malo para Radjabov en esta posición es jugar dama G6. El problema es que hay solo dos movimientos, uno rey E7 que mantiene cierta ventaja a las piezas blancas, requiere de mucho cálculo ya que el rey negro también escapa de la posición en la que está, y aquí Caruana decide jugar dama F6. El tema es que una vez se retire el rey, si no hay cambios, lo evita cambio de damas Radjabov, es que este retirada de rey podría venir con jaque. Por lo tanto, de momento, bueno, pues vamos a ver qué pasa en la posición. Se juega dama E8, siendo quizás bueno, pues un movimiento mejor que dama G8 jaque. La diferencia es que tras rey E7 venía esta jugada, como decíamos, con jaque, y las blancas de alguna manera empiezan a coger la iniciativa. El cambio de damas parecía también lo menos malo. Bueno, pues es verdad que las blancas cuentan con un peón de más, un peón cerca de la coronación, pero también lo tienen las negras en la posición, por lo tanto quizás limitar un poquito el material. No obstante, se opta por dama E8, quizás buscando embarrar, y Caruana encuentra el mejor movimiento, que es rey D6. Os enseño rápidamente una posición de tablas tras torre E7 que es tremenda. Torre C6 jaque, entregando la torre, ya que si el rey se retira está cayendo la dama de F6, y tras este nuevo jaque el rey se retira del mismo. Dama por F6 jaque, rey por, y a caballo D5 con jaque. Bueno, pues se cambian todas las piezas, y el tema es que pasamos a una carrera en la que, aunque primero coronan las piezas negras, después habría temas de perpetuo. Por lo tanto, torre 7 es un error
Si lo juega Caruana, no lo juega, juega rey d6. De momento tiene la opción de dar ese jaque a la descubierta. Se está atacando a la torre y la partida continúa con torre c4, retirando la torre y quizás con ideas de dar un jaque. Es verdad que la dama podría capturar, pero posteriormente podría venir caballo b5 con jaque ganando la dama. Pero bueno, vamos a ver cómo continúa la partida. Caruana decide jugar torre c7. Tenía un movimiento más fuerte, siendo pues muy complicado y seguro que vio, pero decidió omitir, que es torre a7 entregando la torre de, bueno, pues de esta manera, ¿no? Si se acepta, ya que rey b5 parece que pueda ser lo menos malo para las piezas negras, que están perdidas no obstante, pero lo bonito vendría si rey por a7, ya que ahora el jaque lo dan las blancas con la dama en g7, evitando el cambio de damas. Por lo tanto, hay que entregar material y una vez se entregue y el rey se retire a una casilla como por ejemplo a6, las blancas rematarían con dama b7. Esto no lo ve o no lo interpreta en la posición, ya que es verdad que el rey pues escapaba y nuevamente podría escapar pues de la zona en la que se encuentra. De momento se juega torre c7, se encuentran las torres y aquí lo malo para Radjabov es que no puede cambiar torres, ya que esta captura pues vendría ahora sí finalmente este jaque a la descubierta, y en caso de retirarte con el rey a 7, dama b6 es mate debido al alfil, que bueno, pues no tiene escapatoria, no obstante vendría en la siguiente jugada. Y en caso de retirarte con el rey a b5 tienes este movimiento muy bonito con el alfil, en el que se está dando jaque ganando la dama en la próxima jugada. Por lo tanto, esto descartado, no lo juega Radjabov, casi estamos terminando, vemos dos posibilidades más muy rápidamente. Torre por c7 no funciona, ni tampoco aunque se esté dando un doble en esta posición caballo b5 jaque, ya que tras rey d5 hay que recordar este jaque a la descubierta. Y por ejemplo, si torre c6, bueno, pues de momento las piezas negras ya están perdiendo material, no están perdiendo una torre. Quizás en esta posición a este movimiento que no funciona, caballo b5 ni tampoco torre por c7, sería caballo e4 jaque, alfil por e4, dama por e4. Y bueno, pues las blancas tendrían que encontrar como mejor jugada f5 avanzando el peón, y el problema de alguna manera vuelve a ser el mismo para las negras, ¿no? El rey una vez se retire y podría venir pues un jaque en d4, el rey se retira a c5 y casi hay hasta temas de mate, y a un movimiento como a4 la línea puede continuar con dama e6, ¿no? Dando paso al peón, enfrentando las damas, y el rey blanco siempre va a escapar, y además el rey en a6 pues vendría con jaque a la descubierta. Difícil la posición, parece que es lo menos malo, pero bueno, la partida continúa directamente con rey b5, y tras estas jugadas Caruana, ahora sí, dama e5 jaque, obligando al cambio de damas, y tras f por e5, bueno, pues importante destacar o recordar nuevamente pues la importancia del alfil, que evita que el caballo pues pueda venir a la captura del peón pasado que tienen las blancas, pero también lo tienen las piezas negras en esta posición. Tras estas jugadas, no obstante, todo se simplifica demasiado, ya que aquí se decide jugar torre por c7. Torre de 4 parece que mantiene un poco más, se da un jaque, rey e6, el peón está de momento ahí parado, pero bueno, pues tampoco tienen mucho que jugar las piezas negras para salir favorecidas, a lo mejor un movimiento como caballo e4, y bueno, podría ser otra alternativa. Decide finalmente Radjabov cambiar material, rey por c7, y la partida continúa con rey c5. Tras estas jugadas e6, el caballo no puede venir a la casilla, ya que habría cambios si las negras coronan primero, y el tema es que se juega caballo b5 jaque, y a rey d7 la partida continúa con a4, y tras e7 decide abandonar finalmente Radjabov. Para jugadores de gran nivel, pues lógicamente esto no les va a suceder, pero hay un tema o una trampa, un truco importante que a lo mejor pues podría dejarse en la posición. Había abandonado tras e7 Radjabov, tras 6 horas prácticamente de partida,
Y en esta posición las negras podrían jugar caballo de 6 y lo más lógico pues es la coronación, y el problema es que se está perdiendo la partida, ya que tras perder la pieza las blancas pues no tienen alfil de 5 directo para jugarlo, y tras A3 bueno, pues no hay manera de defender la casilla de A2, ¿no? Ya que el rey captura y las piezas negras estarían ganando. No obstante, y primero a esta coronación, existiría alfil de 1 atacando al peón A3 a alfil B3, evitando que coronen las piezas negras, y ahora sí, a lo que se juegue por parte de las negras, cualquier movimiento, pues vendría la coronación, los cambios, y las blancas frenan perfectamente este peón en casi coronando, ¿no? Por mi parte nada más, una partida un poquito larga, pero ha sido una lucha titánica. Un saludo y hablamos. Chao.